mis hermanos, y hoy, para comenzar este servicio, vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor, porque aquí está. Invitemos al Espíritu Santo para que sea Él entronándose aquí en esta tarde maravillosa. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Su nombre. Vivimos. Estamos en calor, fuego, mis hermanos, entre buenos. Hoy, mis hermanos, quiero hablar de algo muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Algo que siempre va a dejar marcado algo importante en nuestra vida, ¿verdad? Hoy, como todos sabemos, siempre hay una historia que contar en la vida. Contar una historia de algún personaje político, de un personaje del deporte, puede ser un personaje, esos famosos, esos empresarios famosos que tienen una marca reconocida en el mundo, ¿verdad? Todos ellos tienen una historia que contar, han dejado una historia, ¿verdad? En su larga carrera, en su nombre, en su familia, ¿verdad? Porque todo viene de la familia. Personas que han triunfado en esta vida y que lo conocemos es a través de la historia. Porque si no fuera historia, estuviéramos de dónde vienen estas personas, de dónde vienen, de dónde viene el mundo. A través de la historia, nosotros sabemos que ocurrió en nuestro país hace un siglo atrás, hace varios años, ¿verdad? A través de la historia, lo que se logró por la independencia de Venezuela, lo que se logró por la independencia de otros países, es a través de la historia, porque queda registrado allí. ¿Así es? Queda registrado siempre, ¿verdad? Tenemos hay médicos famosos también en esa historia que contar, médicos que han marcado algo diferente, como el médico, no recuerdo ahorita su nombre, que era un médico muy famoso, un cirujano que salvó la vida, que hizo el primer trasplante que operó del cerebro, muchas personas famosas. ¿Y cómo sabemos de él? A través de la historia, ¿verdad? A través de la historia que dejan cada uno de ellos. Hoy sí vamos a hablar de una historia importante, pero no le voy a hablar nada más que de estos famosos que los conocemos, famosos por sus marcas, que ya lo dijimos. Se marcan de alimentos, de ropa, de calzado, de primera cosa, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de un personaje de la Biblia, un personaje muy importante de la Biblia, que marcó también un antes y un después. Por supuesto que todavía no voy a decir quién es el personaje, porque primero vamos a orar para poner este servicio en el nombre del Señor. Bendito y amado Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, misericordioso, maravilloso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, por permitirme estar aquí, Señor, congregados en tu nombre, bendito Dios. Yo te doy las gracias, maravilloso Rey, por utilizarme, Señor, como un instrumento más, Señor, para la edificación de este pueblo, Señor, y de mi persona también, maravilloso Dios.
Señor, por cada una de las familias que están aquí reunidas, Padre amado, que dispusieron en su corazón, Señor, estar delante de ti, Señor, para llenarse de gozo, Señor, para conocer la verdad cada día, Padre amado, bendito Dios, y para glorificar tu nombre, Padre amado. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y yo te pido, mi Señor, que alquiere los pasos, Padre amado, de cualquier persona, de las personas que quieran venir a este lugar, Señor, si es un hermano, bendito Dios, aligera su paso de la gloria. Si está alejado, bendito Dios, aligéralo, Señor, tráelo de su mano, bendito Dios. Y cualquiera, Padre, que puede estar pasando por allí, puede estar escuchando, bendito Rey, que preste sus oídos, Señor, y pueda venir hasta este templo, bendito Dios, donde va a recibir gran bendición, bendito Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, aquí, en mi boca, Padre, con palabras en mi boca, palabras sabias, Padre amado, que sean de edificación para tu pueblo, bendito Dios. Yo te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le venía diciendo, que nosotros nos damos cuenta a través de la historia de la vivencia de las personas, de dónde vienen, quién eran, de dónde procedían, ¿sí? Hasta que llegamos a conocer cosas que ni siquiera fueron divulgadas en su momento. Porque ellos, como le dije, tienen un antes y un después. Tienen algo que marcaron en su vida y fue algo diferente. En la Biblia también existen todos los personajes que están escritos en la Biblia, pero todos son sumamente importantes. No es de Jesús de quien le voy a hablar, pero sí tiene que ver Jesús todo esto, porque Él está presente y está en medio de todos nosotros, de todas esas personas. Te voy a manifestar que Él era un discípulo de Jesús que luego se convirtió en apóstol de Jesús. Y me voy a referir a Santiago, el apóstol Santiago. ¿Por qué me voy a referir al apóstol Santiago? Porque hay algo muy importante en esta historia. Y yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes tiene una historia que contar? ¿Verdad que sí? Todos nosotros tenemos una historia que contar. Pero primero vamos a ver un video y después del video vamos a seguir desglosando esta prédica. Maestro. Santiago. ¿Tiene un momento? Claro. Perdóneme, no... Siempre soy confiado al hablar. Lento al hablar. Maravillosa cualidad. Quería hacerle una pregunta. Por favor. Estás enviándonos con la habilidad de curar a los enfermos. Sí, eso fue lo que dijiste. ¿Sí? ¿Estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar? Perdóname. Encuentro difícil imaginar eso con mi condición, la cual no has curado. ¿Quieres ser sanado? Sí, claro, solo si fuera posible. Creo que has visto suficiente para saber que lo es. ¿Por qué no lo has hecho? Porque confío en ti. ¿Qué? Santiago, amado. Mi querido hermano. Necesito que me escuches con mucha atención. Porque lo que voy a decirte definirá tu vida hasta este punto. Y el resto de tu vida también.
¿Te quedó claro? En el nombre del Padre, te sanaré, justo ahora. Y tendrás una gran historia que contar. Sí, que tú haces milagros. Es una gran historia. Pero ya existen decenas que pueden contar la historia. Y luego habrá cientos más, incluso miles. Piensa en la historia que tú tienes, en especial en el viaje que viene. Si no te sano, saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de esto. Saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo. Que le muestras al mundo que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra, porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todos pueden entender eso. ¿A cuántas personas crees que el Padre y yo les confiamos esto? No a muchas. Pero los otros, ellos son mucho más... ¿Mucho más qué? No lo sé, ¿más fuertes? ¿Mejores en esto? Hermano, te amo. Pero no quiero escuchar eso de nuevo. Sé lo fácil que es decir la canción de David, que soy una obra maravillosa y formidable, pero no hace que esto sea sencillo. Y en este grupo no me hace sentir como algo menos que una carga. ¿Que una carga? En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón. Créeme. ¿Eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no. Pero esas son cosas que al Padre no le importan. Tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí. O necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no sanados porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio. Debemos recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueres en la tierra y llegas con el Padre en el cielo, donde Isaías prometió que saltarías como un ciervo, la recompensa será grandiosa. Solo tienes que resistir. Y cuando te descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad, y cuando hagas cosas grandes en mi nombre, a pesar de esto, el impacto durará por generaciones. ¿Ya te quedó claro? Sí. Gracias, maestro. Un hombre como tú, sanando a otros. Ay, qué escena. Estoy ansioso por oír tus historias a tu regreso. Shalom, hijo mío. Shalom. Santiago, recuerda, vas a ser curado. Amén. Aquí Santiago, ¿verdad? Quiere que el Señor lo sane a él, ¿verdad? Él estaba cómodo, se fortaleció, que tenía allí algo que le incomodaba y no podía caminar. Pero aún así Jesús le dice,
caminas hermoso, caminas bien, o sea, dándole ánimo, pero Dios no estaba viendo en qué condición, no estaba viendo la condición de Santiago, como a decir, así como tú estás, no puedes ganar a nadie, ¿verdad? Así como tú estás, no puedes hacer nada. María le dice, Santiago, tú sí puedes. Santiago, antes de ser un fiel seguidor de Jesús, él era pescador, junto a su padre llamado Zebedeo y su hermano Juan, que luego pasó a ser también un apóstol de Jesús. En Mateo 4, del 21 al 22, vamos a conocer un poquito quién fue Santiago y su familia, ¿verdad? ¿De dónde viene Santiago? Vamos a empezar desde el 20 para darle un poquito más entendimiento por el versículo Mateo 4:20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, que siguieron. Allí estaban hablando de Pedro y Andrés, su hermano, ¿verdad? Luego dice, el versículo 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando el instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron tan pronto Jesús lo llamó, no les importó lo que estaban haciendo, no les importó dejar a su padre, su familia, su madre, no les importó, sino que vieron, así sería lo que vieron en Jesús, que no dudaron en seguir, ¿verdad? Allí, ellos eran una familia de pescadores. Santiago se entregó por completo al Evangelio y no le importó dejar el negocio de la pesca que tenían junto a su familia por seguir a Jesús, ya que se dio cuenta que este era el mejor negocio de su vida. Su negocio como pescador era próspero. Eso es lo que va a entender la Biblia. Eran prósperos, no tenían necesidad, ¿verdad? Para ellos eran prósperos, eran productivos, de ahí me imagino que se vestían, se casaban, podían llevar sustento a su familia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice que no le importó y lo dejó todo por seguir a Jesús, porque ese era el mejor negocio de su vida, el estar con Jesús, y no la pesca. Santiago fue uno de los primeros discípulos de Jesús y también muy cercano a él, muy cercano a Jesús. Santiago también fue llamado Jacobo. Esa es la palabra que era un carácter impetuoso, ambicioso, pero fue transformado a causa del Evangelio de Cristo, hasta dar su vida por defender a Jesús y su doctrina. Imagínense. A pesar de que esto le podría costar la vida, él dijo: no, yo mismo voy a seguir, porque este tiene que ser el Mesías. Este es el que nosotros estamos esperando. Me imagino que tuvo como especie de una revelación, tanto de su hermano, ¿por qué decidieron? Porque vivieron algo diferente en Jesús. Aún así, con todas estas cosas, por su doctrina, por todo lo que testificó de Cristo, por su evangelio, ¿verdad? Por cumplir la misión, la gran comisión encomendada,
lamentablemente él pereció. Amado mandaba matar por el rey Herodes. Él fue uno de los primeros apóstoles mártires. Fue uno de los primeros apóstoles mártires. ¿Por qué? Porque murió por causa de Jesús y no le importó. Porque solamente predicaba que era el verdadero Mesías, que era Jesús, y hablaba con la verdad. Santiago tuvo el privilegio de ver la transfiguración de Jesús junto a Pedro y a Juan, su hermano. Cuando Jesús se lo llevó a ellos para hacer un teatro, que no dice exactamente cómo se llamaba el lugar, ¿verdad? Ellos estuvieron allí orando, hay algunos minutos que hablaron con ellos, hubo una transformación, una transfiguración, hicieron ellos se quedaron como, wow, todo esto. Y allí mismo es cuando dice que se les presentó Elías, en esa parte de eso. Eso fue un gran privilegio que ellos vivieron en ese momento con Jesús. Y lo podemos leer en Mateo 17, del 1 al 8. Vamos a leer un momento, lo pueden en su Biblia. Mateo 17, del 1 al 8. He preparado el libro. 3 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí siempre estaba Pedro, porque él era más salido, ¿no? Él era más salido de todo. Y Pedro fue el que dijo eso. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y allí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oído. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esto es palabra de Dios. Fíjense ustedes, ese privilegio solamente lo tuvo Santiago, que llamaba en ese momento Jacob, Juan y Pedro. Esta transfiguración de ver a Jesús, como cambió su rostro, como cambió su vestidura, solamente ellos fueron los únicos que pudieron ver. Más ninguno de sus apóstoles, los apóstoles, ninguno más tuvo esa gran oportunidad y esa bendición de ver la transfiguración de Jesús. Bueno, entonces, en vista de todo esto, Santiago, caminando con Jesús, viendo los milagros que él hacía, todas las sanaciones que había hecho, que sacaba demonios, que hasta paralítico lo sanaba, ¿verdad? Caminaba. Él caminando siempre a su lado, por eso le pregunta a Jesús: Señor, ¿y por qué a mí tú no me has sanado?
Muchas veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo le sirvo al Señor, yo siempre estoy en el servicio, yo no falto en ningún servicio, estoy en la hora, y ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy enferma? ¿Y por qué me duele tanto aquí y allá y más allá? Nos preguntamos eso, ¿verdad? Pero es por un propósito de Dios. Entonces, Señor, ¿por qué tú no me sanas también aquí? ¿Qué pasa? Él le dice Jesús se sorprende cuando él le hace esta pregunta. Como que le va a decir, Santiago, pero así como tú estás. Yo, ¿cómo eso? Tú sí me has servido. Así como tú estás, Dios te está utilizando. ¿Para qué tú te quieres sanar? ¿Usted cree que Jesús no lo hubiese sanado antes? Claro que sí, ¿verdad? Los siendo discípulos de los apóstoles, él lo hubiese sanado. Mas no lo hizo. Pero no era porque Jesús no quería, y porque Jesús era malo. ¿Ustedes creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Jesús no sanó en ese momento a Santiago cuando él se lo pidió? ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque muchas veces Dios quiere utilizar a nosotros de esa manera, de la manera que Él nos ve, para ver si no nos quedamos tanto y le vamos a servir. Amén. Él te va a decir, amaneció que no puedo caminar, que me duele esto, no puedo, pastor, no puedo ir, no puedo cuando usted me está mandando, no puedo porque me duele demasiado. Entonces cuando el pastor me dice, ven a la iglesia, ora, y cuando tú veas si tú me vas a hacer, cuando tú salgas de aquí, tú vas a ver y tú vas a estar mejor. Amén. Bueno, y yo le voy a contar, en estos días me pasó que he tenido un problema con el nervio ciático, o lo tuve, y ese fue mi nombre de Jesús. La primera vez me agarró feo, esta vez también. Yo nunca he experimentado ese dolor. Es un dolor que no se lo deseo a nadie porque no puedes ni levantar esto, no sé, esto para nada. Yo recuerdo que ese día hasta lloré porque era antes de oración y no pude venir. Señor, dame fuerza, yo tengo que sanar. Yo sé que si yo voy a la iglesia, yo voy a ver sanando, eso se me va a quitar. Bueno, pero por más que traté, me bañé, no me pude ni vestir de eso. No podía estar. Llegué, me postré ante el Señor, le clamé y le dije, así, bueno, Señor, yo soy tu hija, ¿verdad? Y yo te sirvo. ¿Tú quieres que yo te sirva enfermo? ¿Tú quieres que yo vaya arrastrando mi pierna por ahí que no puedo ni caminar porque no aguanto el dolor? Eso para mi inyección y la inyección y no se me quita y se está jugando. Y le decía, Señor, si hice algo malo, si he cometido algún pecado que no recuerdo, yo te pido que me perdones, pero quiero que me quites este dolor porque te quiero servir, quiero ir a mi servicio. ¿Ven? Y el jueves venía con el dolor de mi alma, porque la vida me dice, pero agarra un carrito, no sé, mamá, no, se veía mal, yo no estoy bien, pero era el dolor tremendo. Yo decía, Dios mío, Señor, tú me controles, Señor, de mi pierna, Padre, que no me vaya a dar ahí, que no me vaya a desmayar, Señor, tú me controles. Llegué aquí. Ustedes no lo van a creer, mi hermano, pero yo me quedé aquí sin dolor. Para la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa? Eso es lo que quiere el enemigo. Nos ponen alguna enfermedad y dolencia, Señor, para que nosotros nos
ese momento que se lo pidió, porque él le dice, de aquí, o sea, hoy iba a salir sano, ¿cierto? No es guerra. Pero miren que de esa manera Santiago iba a dar su testimonio. ¿Qué implica este testimonio? Lo que implica. ¿Qué ibas a creer? Yo estuve enfermo, yo me arrastraba con pierna, no podía ni caminar, pero aún así salía a predicar, salía a evangelizar, salía a hacer lo que Dios me había recomendado, ¿verdad? Visitar a un enfermo, sané, poner un milagro, que se fuera del mundo, todo eso, aún con la lesión que tenía, aún sintiéndose mal. Y él, ¿pero por qué? Entonces Jesús le dice, para completar esto le dice, pero él ve, palabras más, palabras menos, ve, tiene que salir a sanar a esos enfermos, para eso está, ¿verdad? Para evangelizar, para llevar mi palabra, para llevar el mensaje, ¿verdad? Mira que hay muchos, sí, como que decir precisamente son muchos, me refiero a muchas personas que no saben. Es más o menos lo que vimos en el video, ¿cierto? Son muchos, lo que tú me pones son demasiados. ¿Cómo tú crees que yo voy a sanar a toda esa gente aún así como estoy? Entonces, Jesús le dice sí, pero de esa manera es que Dios se va a glorificar en ti. De esa manera es que Dios se glorifica en cada uno de nosotros. Porque mis hermanos, el enemigo siempre nos pone piedra de tropiezo para algo. Mire, yo falto un día al servicio de aquí y para mí es como si hubiese faltado un mes. Pero eso hay que mirarlo en mi corazón. Él se sentía enfermo. Pero Jesús le estaba diciendo, sí, pero hay alguien más enfermo que tú. Porque esos enfermos están enfermos del corazón. Esos enfermos tienen su corazón enfermo porque no conocen de Dios. Entonces a ellos yo te mando. Allí es Dios donde yo te envío para que los sanes también a ellos, para que los restauren. No solamente por una enfermedad física, sino por mayormente cuando nosotros decimos que oremos por enfermedades tanto físicas como espirituales, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades que vienen de lo espiritual, no es físico, porque una persona que llega todo el tiempo, una misma enfermedad, va al médico, hace esto, toma un medicamento, lo hace y todo el día lo tiene por años, ya no tiene que ver porque así mi cuerpo, porque mi hormona funciona así, porque yo no soy eso de generación. No, ya nosotros tenemos que romper con todo eso. Si hay hecho generación, en el nombre de Jesús rompemos con toda, es una cadena, es una maldición generacional y nosotros no tenemos por qué arrastrar con esta cadena, con esta maldición generacional. Amén. Jesús hizo decir, ejerce tu fe, ya tú conoces, a través de tu fe y de tu conocimiento, tú vas a sanar. Ejerce tu fe en los demás, porque Dios se va a glorificar en ti. De esa manera, Santiago, de esa manera tú vas a contar tu historia. Y no es para mí. Él le quiso decir, recuerda que allí en el cielo no vas a tener enfermedad, no vas a tener sufrimiento, dolencia. Entonces, si yo te mando a hacerlo, hazlo. No importa lo que estés sintiendo. Y es así, mi hermano. Es así. Porque entonces cuando estamos enfermos, nos quedamos en la casa, no hacemos nada. Hay uno, yo creo que eso necesito nomás mi rodilla. Que después me pasa para sí, porque yo le voy a mentir.
pero es cuando más me arrodillo, porque yo digo, mira, Satanás, tú no puedes conmigo, no vas a poder conmigo, a mí me levantan los ángeles de aquí. Y eso es lo que tengo que declarar, ese tipo de cosas. Cuando estamos así, yo estoy sana en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy una hija tuya, Señor, tú me levantas, Padre, tú me sanas, Señor. Y así con esta confianza, con esa certeza, mi hermano, no. Padre, te sano, sí, Señor, te sano, te sano, en el nombre de Jesús, con carácter, mi hermano. Porque Dios le tiene que arrebatar siempre su bendición, tiene que arrebatar. ¿Y cómo lo va? ¿Quién arrebata el reino del cielo? Y los violentos, ¿verdad? Son los que arrebatan el reino del cielo. Porque si nosotros oramos de esa manera, Dios no va a escuchar. A él le gusta que le piden. Y si es una intimidad que en ese momento tenemos con nuestro Padre, háganle así como si estuvieran hablando con un amigo de confianza. ¿Quién más que él que nos puede oír? ¿Quién más que él cuando entramos en intimidad en nuestra habitación, verdad? ¿Quién más que él que nos escucha? Y que cuando vemos alguna situación, ya cambió, se solucionó, entonces, tenemos que arrebatar nuestra bendición. Él mismo estaba diciendo, pero yo no voy a poder porque estoy medio viciado y que no es el dolor, que no lo hago. Cuando nosotros confesamos algo por nuestra boca, créanme que eso es lo que se va. Santiago en su palabra dice en Santiago capítulo 1, 22. Vamos a leer esta manera. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir a gritar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, leyendo el principio desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra que nosotros declaramos, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, él ahí está reconociendo, ¿verdad? Con esta palabra, que no solamente lo que nosotros vamos a oír, solamente vamos a oír, ya escuchamos una prédica, se dieron unos principios aquí, se dieron una clave para nuestra vida, para mejorar, ¿verdad? Ok, la escuchamos. Y después que salimos de aquí, se nos ocurre. Después que nos dicen, ven, tú tienes que acuérdate que tienes que cumplir la gran comisión y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya se nos olvidó. Ya pasó. Y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces él mismo dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque ¿quién se engaña? ¿Quiénes son engañados? Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos nos engañamos cuando no la aplicamos de manera personal, ¿verdad? Me perdí por aquí. Él dice, yo tanta cosa que he hecho, he sanado enfermos, caminando con Jesús y sigo enfermo. Pero yo te doy una noticia, mi hermano. No importa lo que estemos pasando, no importa nuestra dolencia,
debemos servir al Señor cada día más. Cada día más, hermano, debemos servir a nuestro Padre. Y hoy más que nunca, porque en esa adolescencia en que Dios se va a glorificar. En esa enfermedad que tengamos en que Dios se va a glorificar. Es que viene el milagro. Yo he encontrado, bueno, muchos no saben, los hermanos nuevos aquí, así que creo que el episodio que nosotros vivimos con mi nieta, con Gabriel, ¿verdad? Es un testimonio que solamente Abril de 2 meses le dio meningitis. Algo así, de 2 meses. Vayamos a hacer. Esa niña no salía de una clínica que gracias a Dios para ese entonces existía un seguro que funcionaba, su mamá tenía seguro, papá seguro, todo. De una clínica médica. Después que se recupera, le dan por una bandera de Icobacter, tuvo una hemorragia estomacal. El médico decía, esa niña está grave, esa niña, y con lo que tiene, con esa meningitis que le dio, bueno, no sabemos si va a caminar. Se va a tardar en hablar. Casi que le dicen, bueno, no va a servir para nada. O sea, o cero, qué sé yo, algo así. Los diagnósticos que nos daban, bueno, se linda, se ponía a llorar. Ya tenía esa enfermedad, pero lo cual no sabíamos que había sabido. Entonces, bueno, Abril, desde 2 meses hasta los 4 años, estuvo de una clínica a otra. Hasta los 4 años. Y recuerdo que ese día que la dieron de alta, la última vez estuvo en la clínica, creo que en el paraíso, y a veces yo tenía que dormir aquí a morir y llevarme un poco así de baño. Entonces, cuando llegué a casa, yo le dije, mira hija, hasta hoy, ¿qué mamá? Hasta hoy Abril está hospitalizada una niña, hasta hoy. Y ese me está viendo como, hasta hoy yo te declaro, ella más nunca va a estar hospitalizada y tú tienes que declararlo. Resulta que la niña siguiente día amaneció con lechita. Al siguiente día le recuerdo, se para. Ay, mira, la niña tiene una bombonita aquí en la cocina y yo le digo, se parece lechita. Y entonces, mi hija comió así, pero tú dices que hasta hoy no sé. Pero esas son cosas que nosotros no podemos hacer nada, pero tú no vas a declarar, ella no va a estar más hospitalizada. Ella va a ser una niña sana en el nombre poderoso de Dios. Tú no tienes que creerme nada de lo que se nos ve inteligente, ella va a caminar rápido, y todo eso. Sí, porque ella también fue ya, eso fue otra ella al año caminó, habló, y era más tremenda, se eliminaba, parecía un mono, parecía un mono que tenía ese eliminado de todas partes. Yo decía, mi hija decía, menos mal que no es tan negrita, pero si fuera más negrita, yo hubiera creído en el propio mono. Era así, era inquieta, no era tremenda, pero inquieta. Bueno, aún así, ya, pasó lo que pasó. Mi hija, en ese mismo año fue que falleció, en diciembre, ahí está Abril sirviendo al Señor. Amén. Es una niña inteligente, jamás ha
repetido, jamás hasta el momento no ha preparado ninguna materia ni lo va a hacer. Decirle al Señor, ahí está mi vida. Que a pesar de todos esos diagnósticos de los médicos, ella pasó y más nunca ella ha sido una hija hospitalizada. Y así yo digo, mi hermana, que no importa la dolencia, no importa lo que hayamos tenido, sí, yo no le puedo decir, ay, sí, pero la hermana dice, ay, guapa, y eso es muy fácil decir, sí, porque usted sea acá y decir, ay, no, tenemos que servirle al Señor, así que tengamos dolencia. No, no es fácil, claro que no. Usted sabe que para mí es fácil que yo no pueda ni siquiera levantar una piedra o acostarme, es un dolor horrible, mi hermano. Yo no sé si alguno de aquí va a tener una vez, es un dolor horrible. Mi hermano Miguel Ángel me pasó por eso, un dolor horrible. Yo decía, Señor, pero bien, yo, un momento que hasta lloré del dolor, una noche que me volví y no me podía volver, pero aún así yo en mi oración es, Señor, sana mi Señor, sana. Porque yo te quiero servir. Y nosotros esa es la historia que nosotros vamos a contar. Esa es nuestra historia, que nosotros sí, a pesar de nuestra dolencia, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que pudimos haber pasado, les servimos al Señor y tenemos una historia que contar. Ya para finalizar, yo te pregunto a mi hermano, ¿tú tienes una historia que contar? Sí, tenemos una historia que contar. Y esa es una historia que va a marcar un antes y un después. Un antes y un después, como ocurrió con Santiago, que a pesar de lo que él vivió, siguió adelante. Perseveró, sigue adelante, persevera, continúa, no le importó, ¿verdad? Así mismo va a pasar con nosotros. Esa es una historia que debemos contar, esa historia poderosa. Tenemos que saber que de repente en nuestra vida vamos a tener un antes y un después, porque antes de conocer a Cristo, como éramos demasiado de turbulencia, desavenencia, había pleitos, esa corriente en nuestros hogares, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Porque no teníamos fe. De repente, una vida llena de vicios, eso fue antes. Pero en el después de Cristo, que vivimos en Cristo, cuando le servimos al Señor con gozo, cuando conocimos a Jesús y nuestras vidas son transformadas, y le servimos. Y seguimos sabiendo que la muerte en Cristo es ganancia, porque es para la vida eterna. Sabemos, mis hermanos, que nuestra historia va a ser, cuando antes de conocer a Cristo, que no éramos, vamos a decir, no éramos nada importante, no había nada que contar, no había trascendencia de lo que éramos nosotros, nadie nos conocía. Pero después que una vez llegó Cristo en nuestra vida, ¿no tenemos una historia diferente que contar? Tenemos una historia diferente que contar, ¿sí? Y es que Cristo nos transformó, es que Cristo transformó nuestro corazón, y es que a pesar de que tenemos alguna dolencia, alguna situación que tenemos enfrentando, Cristo nos transformó, mis hermanos, y tenemos esa historia que contar. Transforma tu vida, mi hermano, no importa por lo que esté pasando, no importa la situación, mis hermanos, yo les digo que tengan Cristo en su corazón, para que tengan una historia que contar, mis hermanos, para que marquen su antes y su después en su vida, mis
pero estaba con gozo. Se le veía en su cara que tenía un gozo y no le importó. Así debemos hacer nosotros. Cuando tenemos dolencia, te voy a hacer más seguro. Ahora voy a ir más a la iglesia. ¿Tú me quieres? Mi amigo me quiere que así. Bueno, yo voy a ir. Yo me determiné que voy a ir, te voy a servir. Y te voy a servir con agrado y corazón. Así tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Marquen su historia en su vida. Marquen su historia de un antes y un después. Porque después, ese después que lo dejó Jesús en nuestra vida es para transformación. Ese después es para siempre. Y cuando el día que partamos de aquí, tenemos la esperanza y sabemos con certeza que ya no vamos a sufrir de más enfermedades, ya no vamos a tener más dolencia y vamos a gozar de una vida eterna. Mis hermanos, Dios me lo bendiga grandemente y que salgan de aquí encargados y nos vayamos con eso en nuestra mente, con ese mensaje, que tenemos una historia que contar y las historias son muy importantes porque es lo que queda reflejada para siempre. Amén.